que creemos que es de suma importancia saber más sobre la cultura de México y sus tradiciones, además de sus danzas. Yo soy Natalia Montero Ortega, alumna de la Escuela de Bachillerato Cadete Juan Escutia, y yo seré quien presentará este tema. ¿Qué es o qué son? La danza de los quetzales es originaria de lo que se conoce como la Sierra Norte de Puebla, Veracruz, aunque más conocida como una danza poblana, probablemente sea una de las danzas más antiguas. Se tiene conocimiento de que ya se bailaba desde la época prehispánica y es hasta la fecha muy popular. El quetzal, por cierto, es un pájaro que vive en las regiones de ocupación de los mayas. La palabra quetzal es de origen náhuatl y funciona como adjetivo, pues se puede traducir como precioso. Es originaria de Cuetzala, aunque también se celebra en las fiestas de San Miguel de Cinaclapa. Sus orígenes. Según comentarios del músico y maestro de la danza de los quetzales, señor Mariano Heredia Solera, y de las observaciones que hemos hecho, la danza de los quetzales no solo surge de la imitación del aspecto físico del quetzal, también surge de la imitación de su comportamiento. Con la aparición de la industria, zonas cercanas o conectadas con el Totonacapan se fueron adaptando y adoptando materiales modernos de la indumentaria de los danzantes, como el terciopelo, el satín, el fleco de articera, el estambre, el caucho de llantas para la fabricación de huracanes, etc. Esta inevitable evolución convierte a la danza de quetzales en una danza mestiza de origen prehispánico, aunque se cree que sus orígenes van más allá, pues esta es una danza que se empezó antiguamente por, por rituales para la cosecha, la siembra y demás que hacían nuestros ancestros. Aunque con la llegada de los españoles esta fue cambiando y evolucionando hasta la que actualmente conocemos como la danza de los quetzales. Esta es una de las danzas más antiguas que podemos conocer, ya que se brindaban ritos o rituales hacia los dioses para la cosecha. Este es más una imitación hacia nuestra ave llamada Quetzal, pues a nuestros ancestros les parecía de suma interés el movimiento físico de esta ave y su comportamiento.
Por otro lado, la vestimenta de los danzantes es casi siempre de color rojo y azul. También usan una capa y pantalones cortos, ambos de colores brillantes y frescos, mientras que en la cabeza llevan grandes y vistosos penachos para simbolizar a los quetzales. Estos son de varillas delgadas de bambú o madera y plumas. Además, portan un pañuelo en el pecho. Algo muy interesante es que, para aprenderse los sones, los músicos pueden tardar alrededor de 1 año y medio. Y es una tradición que pasa de generación en generación. En la siguiente imagen podemos ver los elementos que lleva. Sobre la cabeza tenemos un penacho de distintos colores, como ya lo habíamos mencionado. Y para sostener este tal penacho tenemos un gorro. En las manos llevan sonajas, macada, y podemos ver que en la parte del tronco lleva una capa y pantalón, que esa sería básicamente su principal vestimenta de los quetzales. Elementos de la danza de los quetzales. Principalmente tenemos los instrumentos. La música se toca con una flauta de carrizo y tamboril, tocados ambos instrumentos por un solo hombre. Normalmente en el vestuario se ponen maracas, que también participan como instrumentos. Las maracas las podríamos considerar como instrumentos, ya que estas, al movimiento que lleva la danza, podemos escucharla sonar. De siguiente tenemos la música. La música como ofrenda a la danza ejecutada peligrosamente y la llamativa instrumentaria asociada al sol con el pájaro llamado quetzal. Existen sones con nombres y características específicas, tanto en la música como en el momento de danzar. A continuación podemos ver 3 tipos de música que se ocupa en este tipo de danza. Primero tenemos los caminantes. Estos son sones que se bailan con un desplazamiento suave. De siguiente, los cruzados. Son sones en los que movimientos coreográficos implican movimientos de pareja. Y por último, los zapateados. Son sones que incluyen paso zapateado. Este es un paso común que se realiza entre muchos tipos de bailes. Y por último tenemos el quetzal o el danzante. Son las personas que bailan este tipo de danza. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, las describimos cómo deberían de ir vestidas, con su penacho, gorro, capa y pantalones. Todos usándose con el respeto y debido respectivo a su cultura.
A continuación veremos los oficios que intervienen en esta danza. Pues como sabemos, son varios los oficios que nos ofrece esta danza y que apoya a nuestra cultura además. Principalmente tenemos los músicos que se dedican a la composición, interpretación y o edición de la música. La música se puede clasificar en dos grandes categorías muy importantes: compositor y trovador. Siguiente tenemos a los pintores. Su función es pintar cada parte de la vestimenta, principalmente cada una de las plumas y tiras de aluminio del penacho multicolor. Coreógrafos. Crea la composición del baile, lleva a cabo arreglos musicales, elige la música más adecuada para la representación, se preocupa del vestuario de los bailarines, iluminación, etc. Costureros. Se dedican a hacer realidad la vestimenta de la danza. Cada detalle, costura e hilo pasan por las manos de ellos. Compositor. Se encarga de la información de notas musicales, donde cada ajuste que se le haga a la música no sufra ninguna descomposición, que pueda escucharse bien al oído del público acorde a los movimientos de la danza. Y por último, el artesano. Su papel primordial es hacer pegar cada una de las plumas y accesorios para así darle forma al penacho que va en la cabeza o algunos accesorios de la vestimenta, como pudimos ver. Estos oficios son algunos de los que nos ofrecen esta danza, que es llevada a cabo en el municipio de Puebla. Para consiguiente tenemos la ejecución de la danza. Se denomina camada al conjunto de danzantes conformada hasta con 24 integrantes organizados en filas, las cuales encabezan el mayor derecho y menor izquierdo. Detrás de estos, el resto de los danzantes, principalmente al centro entre la mayoría derecho y el menor izquierdo va el caporal, dirigente de la danza con muchos años de experiencia. También es común la participación de niños. La danza siempre se inicia con un saludo fuera de la iglesia o en una casa del mayordomo, encargado de la organización de la fiesta. Entran bailando a la iglesia y dan gracias a su padrino San Miguel Arcángel. Después salen a bailar diferentes sones en el atrio de la iglesia. Sus pasos o pisadas básicas son altas, caídas, carretillas, giros. Generalmente se baila en parejas con diversos movimientos, cruces, fuentes y círculos. Hay sones que se bailan únicamente de espalda u hombro, con hombro de la pareja. Esta danza se caracteriza por iniciar con lo que es religiosamente, pues ya que, como pudimos notar, empiezan bailando ya sea en una iglesia o con un mayordomo, que es el encargado de la organización de la fiesta, pero casi generalmente el mayordomo es de iglesia, pues aporta mucho a la cultura.
Importancia de la danza de Quetzal. Esta danza es de suma importancia tanto en su comunidad como para México, ya que forma parte de la cultura del país, pues aunque no es la única, pero se diferencia de todas las demás danzas volviendo la única, inigualable y hermosa a su vez. Esta es una parte importante para la formación de la sociedad, otorgándoles empleo a las personas de su comunidad. Esto también influye económica, cultural y religiosamente hablando. Anteriormente se consideraba un ritual, pero en la actualidad es la imitación del Quetzal. Esta danza es una de las más hermosas que no debería de perderse ni olvidarse, ya que como mexicanos es de nuestra identidad conocer a nuestro país, cultura y tradición. Para concluir, hemos realizado un pequeño esquema de lo que se vio. La danza de los quetzales. Sus elementos que fueron la música, instrumento y el quetzal o danzante. Sus orígenes. La danza de quetzales no solo surge de la imitación del aspecto físico del quetzal, también surge de la imitación de su comportamiento. Profesiones que intervienen, que son los músicos, coreógrafos, pintores, artesanos, costureros y compositores. La vestimenta, que como vimos era el penacho, gorro, sonaja, macada, capa y pantalón. Y su importancia. Este es muy importante ya que forma parte de nuestra cultura mexicana. En una breve conclusión, esta es una parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y no deberíamos de dejar que se pierda en el tiempo y que nuestras generaciones futuras no disfruten de esta bella danza. No solamente es la única, sino que hay más, pero este es un gran ejemplo de cómo las culturas van cambiando. Como vimos, al inicio solamente era una representación de un pájaro hermoso que se les hizo interesante a nuestros ancestros, pero en la actualidad es muy significante para una gran cultura y para un estado en sí. Espero y esta información les haya servido y ayudado para conocer más sobre la danza de los quetzales. Sin más que decir, gracias por ver este pequeño video y a continuación se encuentran las referencias bibliográficas de donde se encontró toda esta información y otros dos videos que pudieran ver sobre la danza de los quetzales. Son unos pequeños ejemplos de cómo se baila y más que nada me atrajeron porque son sencillos, son fáciles de entender y se puede ver desde una perspectiva mayor cómo es la danza. Gracias y que tengan un buen día.